pero es que además no era exactamente el templo de Salomón lo que les cedieron, sino las caballerizas del templo de Salomón, que no formaban parte del templo, sino más bien del palacio de Salomón. Lo que pasa es que se unía todo. Es donde estaría hoy la mezquita de Al-Aqsa, más o menos, la que está enfrente de la mezquita de Omar. Sí, aunque luego los del sepulcro les ceden también otro terreno, ¿no? Cada uno les cede algo porque llega un momento en que los templarios están recibiendo donaciones por todas partes, sobre todo a partir del momento en que San Bernardo de Clairvaux les da el espaldarazo definitivo de su legitimidad. Escuchábamos un corte de un buen amigo ya desaparecido, Juan García Atienza, en una entrevista que le hacía Javier Sierra en el programa que tenía de televisión en Telemadrid, hablándonos precisamente de los caballeros templarios. Era inevitable que estuviera con nosotros el recuerdo de Juan García Atienza en un programa especial dedicado a los caballeros templarios que estamos haciendo en esta ocasión desde Jerez de los Caballeros. Hemos estado hablando de la orden, hemos estado hablando de su historia, hemos estado hablando de muchos de los lugares que se pueden ver en la comarca, y queríamos hablar también de sus monumentos y de la propia historia de esos monumentos. Y yo creo que qué mejor persona que hacerlo con Estefanía Sánchez Garrido, es arquitecta del estudio Estefanía Sánchez Garrido, Atemporal Concept, de aquí de Jerez de los Caballeros. Estefanía, bienvenida a Ser Historia. Hola, muy buena. Te veo un poco nerviosa. Sí. Tranquila, esto es más fácil que poner un ladrillo, así que no, seguro que va a ser una charla absolutamente distendida, hablando de un tema que yo sé que tú dominas muy bien, ¿no? Tú, como buena arquitecta, cuando entras en un lugar, cuando entras en una localidad, ¿no?, como Jerez de los Caballeros, aunque tú vives aquí, claro, lo primero que te llama la atención es la monumentalidad de muchos edificios, ¿no? Estamos aquí ahora mismo en la Alcazaba, a la sombra de este muro, que tú también tuviste la fortuna de poder restaurarlo y de poder trabajar en él. La arquitectura en esta localidad es absolutamente espectacular, ¿no? Sí. Te sentirás muy identificada con ella, ¿no? Sí, así. Bueno, al fin y al cabo, la arquitectura de Jerez de los Caballeros es reflejo de la importancia que ha tenido el núcleo a lo largo de la historia, ¿no? Por su ubicación estratégica fronteriza en muchos puntos históricos, y por el valor del territorio, ¿no?, que han explicado ¿no?, dos compañeros que han estado hablando antes. Además, fíjate, la historia y el valor de muchas localidades, de pueblos como Jerez, viene dado por la cantidad de iglesias, la cantidad de monasterios, la cantidad de este tipo de edificios que dan identidad, ¿no? La propia Alcazaba tiene su historia, tiene su monumentalidad, tiene su magia. El nombre Alcazaba ya nos está diciendo que es de origen árabe, pero realmente me comentabas también que hay muy pocas, ¿no?, huellas del mundo árabe en lo que hoy vemos ahora, ¿no? Sí, efectivamente, partiendo de que es lo que se ha comentado, que los templarios estuvieron poco tiempo, pero ellos heredaron un núcleo árabe por todos los años que permanecieron en este territorio. Pero es verdad que ellos llegaron a una zona que para ellos, que venían a conquistar y que tenían que defender, era ciertamente inseguro, porque era una cerca de tapia bajita. En principio eso es lo que se cree, y entonces el principal objetivo que tuvieron los templarios, y es creo que la principal herencia que nos podemos referir más a ello, es lo que es el conjunto defensivo, lo que es la fortificación, tanto de la muralla del núcleo como tal, como lo que es la fortificación, que es donde estamos. Y lo que sí se sabe de seguro, o se comenta, es que esta fortificación sí está sobre base de lo que era la Alcazaba, porque bueno, personas que estuvieron cuando se estuvo haciendo las obras de la remodelación, en las excavaciones pues sí se encontraron elementos cerámicos que nos llevaban a la época musulmana. Sí, pero es verdad que con expertos que hablan y todo, no tenemos ni en lo que es
la muralla del núcleo, ni lo que es la fortificación como tal, restos propiamente dichos musulmanes no existen, fueron sustituidos por conseguir un núcleo mucho más defensivo, una arquitectura mucho más militar y mucho más defensiva, porque la garantía era de que no volviera a ser conquistada, claro, o reconquistada por los musulmanes. Claro, además a medida que tú entras en Jerez, ya esa carretera de ascenso ya te está diciendo dónde estás, ¿no? Estás en una suerte de acrópolis, en la parte de arriba la fortaleza con esa muralla que estamos viendo ahora, y eso también implica una serie de complicaciones y de complejidades desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? O sea, construir una muralla aquí, imagino que no será lo mismo que construirla abajo, y sobre todo que tienes que ir amoldando el edificio al terreno. Pues gracias a eso, una gran parte de la muralla ahora mismo no ha sido invadida. Es decir, actualmente se podría decir que el 90% de la muralla está en pie, y un porcentaje alto se encuentra entre el núcleo, entre las viviendas. ¿Qué ocurre? En la parte más llana, ¿no? Lo que es la parte norte, todo eso, que incluso que se puede andar y se puede visitar perfectamente, porque se puede ver en la parte alta, se puede visibilizar que está esa muralla y que ha quedado entre las viviendas, y que en bastantes ocasiones ha aprovechado de forma privativa. Pero por suerte, por la topografía tan marcada, la orografía tan marcada que encontramos en la parte sur, como es esta zona que tenemos en las traseras, como era tan difícil de construir por la pendiente, eso nos ha permitido que haya llegado hasta nuestros días lienzos completamente libres. Claro, mi pregunta es, yo como egiptólogo, a mí muchas veces me preguntan ¿cómo se construyeron las pirámides? Y pues no tengo ni idea, pero ¿cómo se pueden construir este tipo de muros en altura, en un barranco? Pues son murallas que llegan a tener en algunos puntos incluso 2 metros de ancha. Ajá. Que son encofradas realmente, están formadas por 2 muros de mampostería. O sea, tú ves, esto lo que estás viendo es una cara de mampostería, hay un espesor como de 2 metros donde te encuentras otro muro, y está relleno de un conjunto de escombros, cal, arena y piedra. Un aglomerado, efectivamente. Y eso es lo que le da pues una consistencia, porque estamos hablando de unos espesores de más de 2 metros que vas montando desde abajo hacia arriba, y vas consiguiendo pues una base fuerte. Estamos hablando, ya te digo, de conseguir una estabilidad a partir de metros muy gruesos, ¿no? De anchos muy gruesos, como son casi 2 metros en muchos puntos. La arquitectura que se ve aquí en Jerez de los Caballeros, ¿esta arquitectura es característica de la zona o tiene paralelos con otros lugares? ¿Tiene algunas singularidades? Es típica de la arquitectura del siglo XIII, de la arquitectura militar, de de los núcleos importantes que se van conquistando, se van creando, pues como está también Burguillo, Fregenal, también por la zona sur de Fuente de León, y todo eso, pues hay la Albuera también, y también la que está ahí cerca de Badajoz, no me sale, Alconchel, disculpa, exacto. El alcalde nos estaba chivando aquí. Sí, eso. y Mérida. Olivenza. No, pero hay otra también más cerca de Badajoz. Bueno, y claro, este tipo de arquitecturas es muy particular, ¿no? Desde el punto de vista de esas fortificaciones. Explícanos un poco cómo se hace un muro. Lo tenemos aquí delante, es un poco complicado, ¿no? Para explicarlo a la gente que no lo está viendo ahora mismo. Vamos a publicar algunas fotografías también en las redes sociales, pero vemos sillares más o menos de un tamaño grande que se van perfilando y alisando con bloques más pequeños, y se van formando hileras así una encima de la otra, ¿no? Sí, tiene una lectura de paramento muy sencilla y muy clara, que se hace a través de hiladas. El paramento es la pared, por sí, así decirlo, ¿no? Efectivamente, sí. Una lectura del paramento que se hace a través de hiladas horizontales de tamaño medio, perfectamente careadas, es decir, que siempre te dan una cara plana. Colocas la piedra grande, a continuación haces una hilada de piedras más pequeñas de tipo pizarra, por ejemplo, otro tipo de piedra, que te permite conseguir otra superficie plana, a partir de la cual vuelves a colocar una piedra también grande, careada perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la historia se han ido haciendo muchas reformas y muchas
actuaciones que no se ha entendido la colocación de la piedra, porque se han cogido a veces las juntas de forma muy gruesa y parecía que a lo mejor la piedra estaba colocada de forma más aleatoria, pero no. La arquitectura propia militar del siglo XIII de esta zona de Extremadura es con hiladas horizontales perfectamente colocadas, que puedes hacer la lectura perfectamente. Y en las intervenciones que hemos estado llevando a cabo hace poquito, pues lo hemos intentado recuperar, y lo que hemos intentado que la junta se quedara un poco más profunda para hacerlo de una forma educacional, para que la gente comprenda cómo era el sistema constructivo y no perderlo. Claro, porque tú, Estefanía, con tu estudio has participado, ¿no?, en la rehabilitación de algunos de estos edificios. ¿Cómo se enfrenta uno a un proyecto de estas características? Porque además no puedes reconstruir y tapar al libre albedrío, ¿no? Tienes que mantener el aspecto original, pero amoldarlo, asegurarlo, consolidarlo. Tiene que ser muy complicado, ¿no? Sí, con mucho miedo, claro. Porque además claro, si no va a quedar la pared aquí, ¿no?, de un valor incalculable. Claro. Y dices, madre mía, yo siempre se lo decía a los albañiles o a las constructoras, yo, por favor, esto tiene que quedar bien, porque si no, la cabeza que va a rodar de la Torre Sangrienta para abajo es la mía. Cuando estuvimos haciendo la rehabilitación de la Torre Sangrienta, y luego con Raúl la Torre del Carbón. Uh-huh. Y se ha recuperado ahí un pequeño torreón también. Se hicieron también una conservación de los lienzos. En fin, sí, se ha hecho bastantes inversiones. Se están intentando hacer bastantes inversiones. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de técnica especial para, claro, utilizando nuevos materiales, ¿no?, para asemejarse a los antiguos? En principio, lo que se intenta es reaprovechar el material existente, porque suele estar en los pies. O sea, porque lo que en la máxima, muchas veces lo que nos hemos encontrado que son descarnados. El descarnado, principalmente, lo hemos aprendido una vez que subes al andamio, se genera por las hiladas pequeñitas que son de pizarra, que cuando pierde la cal, el mortero de cal, y queda a la intemperie en contacto con el agua, se deshace. Entonces, al partirse, hace que las piedras grandes se vengan. Entonces, principalmente con lo que nos hemos encontrado son con descarnados, y los descarnados, por suerte, nos hemos encontrado material en el suelo. Entonces, lo fundamental es reaprovechar el material original, y siempre con los materiales que sean compatibles con ellos mismos, como siempre hemos utilizado el mortero de cal. Uh-huh. ¿Vale? Que es el transpirable y el que permite que la piedra siga teniendo su función. Y el resultado final, por ejemplo, yo lo conozco, ¿no?, por trabajos en los que he seguido más o menos de cerca, ¿no?, tanto en Egipto como aquí en España. Por ejemplo, me comentaban los restauradores del templo de Debod en Egipto, que tiene gran parte del templo egipcio reconstruido con piel de las canteras piedra, en definitiva es la piel del monumento, ¿no? Piedra de las canteras de Salamanca, que adquiere ese tono rojizo. Pues me comentaban que al final la piedra antigua se conservaba mejor y enfrentaba mejor a las condiciones climáticas que hubiera que la piedra de Salamanca, la nueva. Yo no sé si el tipo de piedra también es característica. ¿Tenéis estudios geológicos de dónde puede provenir para...? Eso sí que yo lo desconozco, en el sentido de que ahí no hemos necesitado de utilizar nuevas piedras, y por lo tanto no hemos tenido que investigar de dónde traerlas. Entonces, hemos aprovechado siempre el material que se encontraba en las faldas o en la base del lienzo que se ha rehabilitado. Se ha restaurado, perdón, aquí. Son restauraciones porque realmente también es fundamental, en el sentido de que en el patrimonio, cuando se conoce perfectamente lo que existía, y aquí, la lectura del paramento nos lo permitió en todo momento, incluso al ser descarnados teníamos como el inicio y el final de las hiladas, pues esas hiladas se han podido recuperar y hemos sido muy respetuosos. Uh-huh. Lo que sí que llama la atención, que lo hemos comentado antes, es el hecho de que cuando tú entras en Jerez de los Caballeros te das cuenta de que es una villa medieval, es un pueblo medieval, una localidad medieval. Eso implica también problemas desde el punto de vista de la conservación, del mantenimiento, de absolutamente todo, ¿no? Porque hay que ponerlo en valor. Eso parece que no, pero cuesta mucho dinero, y sobre todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico también, pues es un hándicap para vosotros los arquitectos, ¿no? Realmente es que tiene
que estudiarlo muy profundamente para no meter la pata y tener los medios. Es verdad que no sé, es muy costosa la construcción en la rehabilitación de las murallas. Se necesitan muchos medios y bueno, pues se pasa regular. Se pasa regular, sí. Desde luego, ¿no? Yo conozco otros arquitectos y arquitectas también que trabajan en este tipo de proyectos y desde luego pues es complicado, sobre todo lo que decías antes, ¿no? Desde el punto de vista ya personal, desde el punto de vista afectivo, una parte más intimista, ¿no? Tú has nacido aquí, has vivido aquí o lo que sea, o vives aquí, no deja de ser parte de tu propio patrimonio, ¿no? Y es cierto que los ojos están puestos encima de ti, pero también te tienes que sentir un poco con esa responsabilidad de poder hacerlo bien, ¿no? Sí, y siempre cuando ves algo o ves que puedes mejorar, pues siempre estás con la corporación, oye, que hemos visto esto, que hemos visto lo otro, aquí había una puerta, a ver si la recuperamos, siempre con proyectos en mente, siempre intentando, o por ejemplo que en las últimas intervenciones que hemos hecho, que es verdad que el resultado ha sido muy positivo, siempre intentamos explicarlo para las intervenciones que sea, porque también lo que ha venido sucediendo que las intervenciones han sido muy puntuales por diferentes profesionales, entonces las interpretaciones que se han hecho son distintas. Entonces lo que yo le intento decir a ellos también, que se debería hacer como un plan, ¿no?, de la propia rehabilitación de la muralla, para que haya un criterio común y no se rehabilite de formas distintas según en qué punto, porque esto va a parecer que es un batiburrillo o un catálogo de tipos de soluciones constructivas. Entonces hay que evitarlo porque ya se conoce cómo se construía. Cuando hacéis un trabajo de estas características, imagino que también la labor de documentación es importante, en el sentido de que intentar buscar planos antiguos, referencias antiguas. Imagino que en más de una ocasión digo, bueno, pues esto a lo mejor hay que tirar de aquí para allá, y habéis llegado a un momento en que dices, y aquí, lo que decías, aquí había una puerta, aquí había un vano, aquí había una ventana. Eso también trastoca, ¿no? Sí, y en la última intervención que hicimos en la Torre del Carbón, que llevábamos intentar recuperar el paseo de ronda, porque una de las características que tiene esta arquitectura defensiva era pues vigilar todo el territorio. Y una de las características que tenía esta fortaleza era que tenía un paseo de ronda. Actualmente el que se conserva y el que es visitable es el que une la torre Veleta con la torre del reloj. Y el objetivo era intentar llegar a la torre del reloj hasta la torre del carbón, porque actualmente la torre del carbón tiene un poquito de lienzo que se podría subir a ella y visitar. Es más, la torre del carbón ahora mismo no tiene acceso. Se tiene que hacer a través de una escalera auxiliar y peligrosa. Y cuando empezó la obra nos dimos cuenta que había un acceso que conectaba con la parte de abajo, que podría ser un posible acceso, y iba ahí una escalera. Entonces, bueno, yo hablé con la corporación y digo, lo suyo es que esa escalera que se tiene previsto hacer para recuperar el paseo de ronda también conecte con la parte de abajo, y ya que se haga. Entonces, pues un poco renunciamos a hacer esa parte del proyecto para que cuando haya más economía se pueda hacer bien y poder conseguir todas las conexiones. Ya como última pregunta, Estefanía Sánchez Garrido, arquitecta, cuando realizas un trabajo de rehabilitación, de restauración de un monumento antiguo, ¿intentas meterte un poco en la piel del arquitecto, de la persona que diseñó aquello hace pues monumentos de este tipo, pues casi 1000 años? Bueno, lo que sí intenta ser lo más respetuosa posible y no tener ego ni nada, o sea, no deja tu huella o deja algo que marque que has hecho tú la actuación ni nada, sino yo creo que la mejor actuación que se puede hacer en los elementos que estamos hablando es que pase totalmente desapercibido. Entonces se trabaja desde el máximo respeto a las personas que ya ejecutaron en su momento ese elemento. Y bueno, ¿se conservan los nombres de algunos arquitectos? Yo no tengo constancia ahora mismo, seguramente que sí, pero no tendría que volver a sacar los apuntes porque uno de mis trabajos, que por eso siempre tengo tanta información, fue mi fin de carrera, que era poner en valor todo el conjunto defensivo. Y sí que me gustaría remarcar, porque no se le da o no se tiene todavía la posibilidad de darle la visibilidad de que
Es un recinto amurallado que está al 90% en pie, que daba acceso a él 6 puertas, de las cuales 2 están en pie. De 2 todavía hay partes que se pueden hacer una lectura y otras que se saben dónde estaban, y que está lleno de historia, y que sí que te puedes poner en ese momento en la piel de la persona que vivía en ese momento, porque el recinto está perfectamente en pie. Desde luego que es un trabajo apasionante, y en parte te envidio, ¿no? por intentar devolver a la vida, ¿no? Estos monumentos tan maravillosos que nos sirven a nosotros de escenario en esta ocasión para realizar este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde Jerez de los Caballeros. Estefanía Sánchez Garrido, arquitecta del estudio Atemporal Concept. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.